Buen día, jóvenes. Continuando con el dictado de nuestras clases virtuales, hoy en Historia del Perú vamos a trabajar cómo era el Perú a inicios de la República. Inicios de la República porque recién se había proclamado la independencia, ya se habían acabado los debates entre criollos para determinar el tipo de gobierno que debía tenerse en el Perú. Había un grupo que promovía que se debía instaurar en el Perú una monarquía constitucional y había otro grupo que pedía establecerse la república y se impuso la república. Se estableció la república, inicia un nuevo país, recién está naciendo y como república hay que entender en un sistema bien amplio. La república es un sistema político que está fundamentado en el imperio de la ley, en la constitución política, en la igualdad de todos ante la ley, cómo frenar los abusos de algunas personas que tienen mayor poder. República es el gobierno de las mayorías, proteger los derechos fundamentales, las libertades fundamentales de los ciudadanos. ¿Quién va a nosotros debemos escoger quiénes van a gobernarnos y quiénes van a representarnos mediante el voto en elecciones libres. Eso es república. Entonces ya se estableció el Perú, se instauró la república. Ahora habría que fijar los límites territoriales entre con los países vecinos y fijar los límites territoriales dentro del Perú para determinar cómo va a ser la división interna. Por lo tanto, para determinar los límites de nuestro territorio, se heredó por dos formas, por dos actos solemnes de la población. El territorio del virreinato estaba constituido después de la independencia. ¿Cómo estaba conformado? Ya sabemos que el Perú estaba conformado o estaba dividido en intendencias. Y para fijar las fronteras de cada una de las intendencias se establecen dos principios jurídicos, que lo tienen acá en la ficha ustedes: el uti possidetis y la libre determinación de los pueblos. Son las dos formas de determinar los límites territoriales. ¿Qué era el uti possidetis? Era un principio en el que se establece que deben mantenerse los límites que existía durante el virreinato. Por lo tanto, en el Perú existían 8 intendencias: la intendencia de Trujillo, Tarma, Huancavelica, Huamanga, Puno, Arequipa, Lima y Cusco. Hoy día el Perú está dividido en regiones, en departamentos. En la época de la independencia el Perú estaba dividido en intendencias, tal como estaba dividido en la época del virreinato. Pero el uti possidetis, entonces teníamos 8 intendencias. Pero también aparte de las intendencias, en el territorio peruano también estuvo formado por mainas, que antes había formado parte del virreinato de Nueva Granada, pero en 1802 Mainas vuelve al virreinato del Perú. Eso es el uti possidetis, tal como estaba en el virreinato, se iba a mantener la misma división. Huánuco en esa época pertenecía a la intendencia de Tarma, luego se crean los departamentos, pero en ese tiempo pertenecíamos a la intendencia de Tarma. ¿Y en qué consistía la libre determinación? Para fijar fronteras, para determinar territorio. Aquí la libre determinación de los pueblos: se respeta la voluntad de los pueblos de formar o de pertenecer a uno u otro estado o a uno u otra intendencia. De tal forma, por ejemplo, que Jaén juró su independencia por el Perú, dejando de lado a Quito, porque el pueblo ha determinado pertenecer al Perú y alejarse de Quito. Por libre voluntad de los pueblos, entonces Jaén pasa a pertenecer al Perú y se retira de Quito. Lo mismo pasó con Guayaquil. Por la libre voluntad de los pueblos, dejaron el virreinato peruano y se fueron a la Gran Colombia. Más adelante, la Gran Colombia también se divide en Ecuador, Venezuela y Colombia.
pero Guayaquil se va por la libre determinación de los pueblos, deja territorio peruano y se va a la Gran Colombia por la libre determinación, no podíamos hacer nada. Jaén llegó, Guayaquil se fue, eso por la libre determinación de los pueblos. ¿Cómo era la estructura política? ¿Cómo era la estructura política? En esa época de nacimiento de la República, recién estaba formándose, se caracterizó por la inestabilidad política. Los caudillos militares que habían participado en las batallas de Junín y Ayacucho creían tener derecho a gobernar el país por haber luchado por la independencia. Y cada uno de esos caudillos militares tenían sus batallones del ejército a su mando. Y por lo tanto era sencillo pues dar golpe de Estado a un presidente que ha sido elegido, darle un golpe de Estado y organizar un gobierno. Ni siquiera el presidente podía organizar el gobierno y ya le daban un golpe de Estado. Por eso les digo que había inestabilidad política. Era fácil elegirse como presidente, pero lo difícil era mantenerse en el poder. No se podían mantener porque se daban zancadillas y se daban golpe de Estado a todos aquellos caudillos militares que habían participado en Junín y en Ayacucho. Entonces, eh, los presidentes gobernaban corto tiempo, con poco tiempo, y entonces se dan guerras civiles internas. ¿Y por qué llegan al poder los militares? Porque la clase dominante era incapaz de organizar un Estado. En esta época, en el aspecto político, han subsistido todavía las viejas formas de dominación de los sectores populares, tal como era en el virreinato, todavía subsistían en la República. El Estado todavía era débil porque recién estaban naciendo. En las provincias no había presencia del Estado. Ahí todavía seguían siendo como un país sin gobierno. El Perú era Lima. Las provincias vivían su mundo, no había presencia del Estado. En ese primer momento de nacimiento de la República no habían partidos políticos, no habían debates, no habían polémicas, ni liberales, ni partidarios, no había legislativo, ni ejecutivo, ni conservadores, todavía recién la República estaba naciendo. Por eso les digo que en el aspecto político había caos, había inestabilidad política, habían golpes de Estado, todavía recién estaban naciendo como país. Esas eran las características en el aspecto político, pero en el aspecto económico había una crisis económica, había déficit fiscal. El principal ingreso para el Estado peruano en esos tiempos era el tributo indígena. El indígena era el que ponía la plata para mover el aparato estatal. El aparato productivo afectó a nuestra economía porque había sido destruido. No había minería porque estaba estancado, no habían empresas. Los campos de cultivo estaban destruidos. El comercio estaba restringido, pues después de Junín y Ayacucho, la gente recién estaba organizándose. Los que iban a gobernar el país recién estaban organizando. Todavía era un país inestable, un país que estaba en nacimiento. Existían aún todavía los grandes latifundios, las grandes haciendas que estaban en manos de los criollos y de los españoles. La clase feudal, dueños de esas haciendas, eran fuertes. Estos impedían el desarrollo de la burguesía. Estos impedían que se forme un capitalismo en nuestro país. Es en esa época donde aumenta la deuda externa y aumenta la deuda interna. La deuda externa genera dependencia con respecto al capital, en este caso con Inglaterra. Nos adeudamos con Inglaterra. En el año 1824 ya existían 36 casas comerciales inglesas que operaban en el Perú a cambio de intereses y de comisiones. La revolución industrial en Europa destruyó la producción artesanal del sur peruano. Traían textiles de origen inglés, de tal forma que los empresarios nacionales quebraron, perdieron, se fueron a la quiebra. Entonces, la República todavía siguió acuñando el oro y la plata como si todavía si siguiéramos bajo el gobierno del rey de España. Entonces, se ha mantenido todavía la economía del virreinato. ¿Cómo era la población?
En 1827 se realizaron los censos, donde se estableció que el Perú tenía 1.516.693 habitantes. El crecimiento anual de la población era el 0,56%, desde el año 1791 hasta 1827. La población que vivía en la zona rural era el 90%, y de estos, el 61,6% eran indígenas. ¿Mm? Esa era la población, mayoritariamente indígena, mayoritariamente vivía en el campo, y no existían todavía las ciudades donde se daba la industria. Era un país que recién estaba naciendo. Ahora, las clases sociales que existían en la época eran los blancos, que todavía eran la clase aristócrata, aunque ya la aristocracia y la nobleza habían perdido sus títulos, la república les había desconocido. La clase media logró un ascenso social debido a que ingresaron al ejército y como militares se han convertido en gamonales, en latifundistas, que en tierras que se lo compraban a los indígenas. El indio en el virreinato era protegido porque eran considerados vasallos del rey. En la república estuvo a merced de los blancos, explotados, los desconocían, les compraban sus tierras, los engañaban, existía la esclavitud. En el virreinato no había mucha esclavitud, en la república fue más marcada la esclavitud. Los mestizos hicieron carrera militar, alcanzaron prestigio, como Santa Cruz, Agustín Gamara, Ramón Castilla. Hubo falta de unidad étnica. Eso fue un gran problema para la república que aún estaba naciendo. ¿Cómo era la educación? Para ser considerados ciudadanos, en esa época, todos los varones primero tenían que ganar 300 pesos. Ser varones, saber leer, escribir y tener propiedades. Si no tenías esos 4 requisitos, no eras considerado ciudadano. Para que seas ciudadano, primero tenías que ganar 300 pesos, ser varón, saber leer, escribir y tener propiedad. De tal forma que las mujeres y los analfabetos estaban excluidos de sufragar, estaban al margen de ser ciudadanos. Ahora, los que tenían el privilegio de dirigir la educación en la época era la iglesia. La iglesia dirigía las universidades, los colegios, inclusive los de los colegios de los nobles, de los indios nobles, de los chapetones. Pero después de la república se da la educación que se denominó la educación lancasteriana. En la educación virreinal, los únicos que podían cumplir la función de maestros, de profesores, eran los curas, los religiosos. Pero cuando hablamos de la técnica lancasteriana, cualquier persona civil sin ser religioso podría ejercer la labor docente. Ahí se da la libertad para que cualquier civil con la formación adecuada puede ejercer y ser maestro. Ya se quita el privilegio a los curas de ser maestros. Entonces cualquier civil podría ya asumir ese cargo. Eso se llama la educación lancasteriana. Pero todavía se mantenía la división. Habían escuelas exclusivamente para hombres y habían escuelas para mujeres. En la educación, en las primeras letras se enseñaba la doctrina cristiana, se enseñaba costura, tejido, bordado, aritmética, caligrafía, idioma, castellano principalmente, francés, geografía. Esa era la educación de la época. Pero la iglesia mantenía todavía su influencia en las escuelas. En esa época se ha traducido al castellano el Nuevo Testamento. También se traduce la Biblia al quechua. ¿Ve? Entonces la iglesia un poco deja la hegemonía de la educación y permite que muchos civiles puedan ejercer la profesión. Bien, muchachos, les voy a pedir que ustedes resuelvan la página 110 del libro La retroalimentación y trabajando en clase, y la página 112 y verificando el aprendizaje. Quiero que lo tengan listo al terminar la hora de clases y me lo envían inmediatamente.
Muy bien, jóvenes, hasta aquí llegamos.